Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el... Perfecto. Vamos a ir a la línea, Marcelo, porque está Cediel con nosotros en el 268-6033, papá de Miguel Ángel y de Jacobo. Cediel, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Perfectamente, muy contento con el programa. Desde Manizales del Alma lo estoy viendo por acá y escuchando, y muy interesante me parece pues el tema que ustedes están tomando, sobre todo porque uno como papá queda muy confundido, porque uno no sabe si el niño, que dicen que es mejor atajar que empujar, entonces uno no sabe, entonces uno lleva el niño pues, o uno se apoya mucho en el jardín donde ellos están, uno se apoya mucho y ya uno sale como más confundido, pero ahora con la que él empieza a clarificar cuando dicen un buen diagnóstico, por llamarlo así, o que del bebé pues le dicen a uno cosas que uno en la casa está muy confundido, me parece muy interesante lo que él nos está diciendo. Cediel, muchísimas gracias por la participación. Claro, y toca dos temas importantes, uno que ya abordamos y es cuál debería ser nuestro rol como padres al enfrentarnos a un diagnóstico. Ser padres. Ser padres. Y ser padre significa amar a un hijo. Y amar a un hijo es amarlo por lo que es, no por lo que me dicen que es o que tiene. Y ahora él viene a añadir a esa pregunta que ya habíamos, digamos, abordado, el tema y el rol de los educadores y de la escuela, que es muchas veces de donde parte ese diagnóstico. Exacto. Es que yo siento que su hijo, es que yo veo que su hijo falla en esto, a él le falta esto, ¿por qué no lo lleva a evaluar? O incluso, como decíamos ahora, los etiquetan antes de que sean evaluados. Claro. Bueno, si son etiquetados antes de ser evaluados, la verdad que eso está muy mal. Por el otro lado, también sí tenemos que admitir de que la escuela es una de las instituciones más importantes que permiten establecer diagnósticos precoces y que ayudan a colaborar para que un niño que realmente está sufriendo, yo hablo de sufrimiento, a nosotros lo que nos interesa es el sufrimiento en la infancia y en el ser humano. Claro, porque hay que dejar también, perdón, Marcelo, claro que no es que no existan esos trastornos. Exacto. Sí, claro que los hay. Lo que no lo hay es en la magnitud en la que lo estamos viendo, ese sobrediagnóstico, y por cualquier comportamiento, un día de un niño, los niños quedaron medicados casi que de por vida o caen en estas terapias eternas que implican un desgaste emocional y físico de los padres, y económico incluso. Claro. Sí. Y bueno, lo que sí te diría que para mí no existe es la hiperactividad. De 10 niños diagnosticados, quizás un niño que se le hace un mapeo cerebral realmente puede llegar a tener alguna dificultad a nivel neurológico. Algunos rasgos. Pero lo cierto es que la gran cantidad no lo tienen. Son niños que están expresando alguna otra cosa que le está sucediendo. Quizás de repente falleció una mascota, o se separó papá y mamá, o un amiguito lo está peleando o lo está provocando mucho y eso lo angustia, entonces lo expresa a través de su cuerpo. O en casa vive violencia y esa violencia la traslada a su conducta. Entonces, si diagnosticamos y le ponemos un rótulo, silenciamos la historia de ese niño, qué es lo que verdaderamente le pasa. Y cuando aparece un test, si ese profesional no juega, no se incorpora al mundo del niño, yo insisto en eso, hay un error. Ahora, Marcelo, pues decía Cediel, es inevitable que nosotros quedemos confundidos y preocupados. ¿Es inevitable? Disculpa. Él decía que le preocupaba mucho porque definitivamente como padres quedamos muy confundidos. Sí, lógico. Y muy preocupados. Claro, queremos hacer algo en favor de él. Sí, porque como buenos padres, cuando nos dicen que nuestro hijo está enfermo o le pasa tal cosa, queremos lo mejor para nuestro hijo. Por eso cuando aparezcan este tipo de rótulos, insisto, un padre tiene que estar tranquilo, no obsesionarse por esto que le dijeron. Quizás una nueva consulta es bueno, quizás probar con otro terapeuta si es que no se sintieron bien. E insisto, darle tiempo a nuestros hijos, porque ahí aparece otro tema, aparece el diagnóstico, nos obsesionamos por lo que tiene y nos olvidamos de jugar. Sí. Y si un padre o una madre se olvida de jugar con su hijo, realmente eso es ahí sí va a tener un mal diagnóstico el hijo, ¿no? Marcelo, antes de ir a la llamada para aclarar este tema, es que teníamos acá esta pregunta de cuándo debemos llevar a los niños a una consulta con un profesional para validar un diagnóstico. Sí. Pues, por ejemplo, un déficit de atención. Quedó claro que es cuando el niño está sufriendo. Cuando el niño está sufriendo. ¿Cómo identificamos como padres que un niño sufre? Yo creo que cualquier padre o madre puede, porque conoce muy bien a su hijo, descubrirlo. De hecho, a mí me sucede
sucede cuando recibo a niños que tengo padres y madres que me dicen, pero vos estás seguro de lo que decís, porque a mí me parece que, porque yo lo conozco a él y él siempre hace tal cosa. Y por eso el diagnóstico diferencial se construye con la familia también. Los escuchamos a los padres. Un terapeuta no es quien tiene el saber absoluto por sobre el niño. Un terapeuta es aquel que presta su propio cuerpo y su propio saber para construir un saber colectivo. Y ahí está en juego el padre, la madre, el maestro, el abuelo que a veces aparece. Todo ¿sí? su entorno. Entonces, esto lo tenemos que tener en claro. En ese sentido, lo que nos toca es, insisto, acompañar a los niños. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Ana María, mamá de Maximiliano, 268-6033. Ana María, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Ana María, te escuchamos. ¿Tienes alguna pregunta, alguna experiencia para nuestro invitado? Primero que todo, muchísimas gracias pues porque este programa ha sido pues como de mucha ayuda en toda la educación que hemos tenido con nuestro hijo y yo creo que de todos los temas hemos aprendido mucho. Bueno. Puntualmente para el día de hoy, a Maximiliano en el jardín lo vivimos que nos lo etiquetaron pues de grosero porque era muy agresivo, entonces la queja era todos los días. Lo mandaron para un psicólogo, el psicólogo pues no le vio nada como para diagnosticarlo, no, que él era muy pequeñito también para diagnosticarlo. Lo llevamos incluso también pues a varios porque lo único que nos decían era pues como manejar los límites con él. Después de mucho luchar y muchas cosas, lo cambiamos de profe y vimos que pues era como manejo de la profesora, como que no lo podía manejar. Él es un niño muy activo, entonces pues al final fue que ella como que lo marcó y los amiguitos ya lo tenían marcado como un niño grosero y él llegó al otro salón diciendo que él era un niño grosero y que a él le gustaba pegar. Entonces, no sé cómo ahora, y en compañía con la profe, pues estamos haciendo un trabajo de hablarle todo en positivo, pero pues como decía ahorita el doctor invitado, que no podemos decirle siempre también que él es el campeón o que él es el mejor, porque también le vamos a hacer un daño así, entonces necesito de pronto como una guía de cómo hablarle y quitarle esa etiqueta que tiene ya de que es un niño grosero, de que es un niño malo. Ana María, muchas gracias por tu participación, Marcelo. Se habla mucho también de no etiquetar a los niños, no atacar a los niños, sino atacar la conducta. Es decir, no eres un niño grosero, sino eso que hiciste tal vez fue muy grosero. Claro, sí, y quizás también en este caso que escucho es pensar en el contexto, porque este niño claramente estaba siendo mal mirado por su contexto y él se lo terminó creyendo. Soy agresivo porque los demás me ven agresivos. Y esto es algo que acontece. Los seres humanos somos seres vinculares. Yo no soy yo porque yo me considere yo en relación a lo que yo creo que soy, sino por lo que los demás me hacen sentir que soy también. Y en este caso es muy importante poder pensar el contexto, ¿no? Seguramente cambiarlo de salón puede ayudarlo a él, en este caso, a que él ahora pueda creer de que, bueno, yo puedo dejar de ser lo que los demás creen que soy. Y ahí sí no está mal, porque no es volver a ponerle una etiqueta. No, vos podés, ahí sí vos podés, porque realmente era antes algo muy negativo. O sea, es alentarlo nuevamente. Es alentarlo, yo confío ya en eso vos. pasó, se quedó en otra parte, pasemos la página. Hablemos de eso, ¿qué te pasa? Que él pueda externalizarlo, sacarlo, porque lógicamente esto lo ha marcado mucho a él. Y poder jugar también, armar juegos donde él pueda expresar lo que le pasa. Esto lo tendrá que hacer obviamente algún terapeuta. Digamos que ya tiene una etiqueta, Marcelo, pero en el se la video tiene que sacar. Al inicio decía, los niños deben construir su propia etiqueta. ¿Con qué elementos construye un niño su propia etiqueta? Bueno, con las palabras, con los gestos de los demás. Porque si yo te voy a dar la mano y vos me haces así es porque sabés que yo puedo ser violento. Entonces yo me siento violento o me siento discriminado. Las palabras, los gestos son cosas muy importantes que ayudan a una persona a construirse. Además porque se habla que los niños hasta los 12, 13 años más o menos no tienen un lenguaje interno propio. El lenguaje se construye a partir de lo que dicen los demás. El lenguaje Ese está lenguaje desde interno. la llegada al mundo. Ajá.
Eso es muy interesante porque tienen que ver con esos 3 nudos tan importantes que un ser humano tiene que anudar para poder convertirse en un ser humano. Cuando llega al mundo un recién llegado, tiene que incorporar la realidad, todos los objetos de la realidad, lo simbólico del lenguaje, o sea, el lenguaje, las palabras, las primeras palabras siempre son de una mamá, que le habla y le dona y le regala sus propias palabras. Y después tiene que conquistar otra cosa que es tan importante, que es su imagen, descubrir su imagen, lo imaginario. Esto lo decía Lacan, un psicoanalista que nosotros leemos mucho, de una forma más difícil, pero lo podemos decir más fácil. Son como 3 nuditos, ¿sí? Que tienen 3 aritos que tienen que anudar los niños en su mente. Tienen que incorporar la realidad, por eso tocan, agarran, se meten las cosas en la boca, ¿sí? Tienen que incorporar el lenguaje, porque cuando agarran algo, mamá viene, no agarres eso, cuidado que te vas a caer, entonces se anuda el lenguaje a lo real, y a su vez cuando toca, siente la piel, siente el cuerpo, y reconoce algo que es fascinante, su imagen en el espejo. Cuando por primera vez entre los 8 meses, a los 8 meses, 1 año, el niño va gateando, encuentra su imagen en el espejo y la madre en vez de hablarle al niño le habla a la imagen. Hola, mira qué grande que estás. Y señala la imagen del espejo. Y el niño está ahí como dice, ¿eso soy yo? Qué trabajo que tienen los niños. Y encima los diagnosticamos cuando el niño tiene una torpeza motriz. Bueno, tendrá algo que ver con esta construcción de su imagen, que haga deporte, que juegue con amigos, que se embarre, que juegue en la tierra. Si hay problemas con el lenguaje, bueno, juguemos y mientras jugamos, mira, ahí viene el avión, cuidado que cae, que se choca, y el soldadito, y viene la muerte. A veces me preguntan, ¿cómo hago para que mi hijo hable? Jugá y háblale. Pero no quieras que hable enseñándole hola, decí hola, está como un loro. Porque las sinapsis neurológicas se producen, sí, se producen, pero si no hay afecto, si no hay juego... No hay emoción. No hay emoción, y esa sinapsis es más débil, se pierde. Pero cuando papá y mamá se tiran al juego, a jugar al piso, y hablan y charlan y arman un mundo y demás, el niño está incorporando todo, lo real, lo simbólico del lenguaje, y lo imaginario de su cuerpo. Llegamos al nudo, ahí están los 3 nudos, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Vamos a hacer una pausa y lo hacemos con una frase de nuestro invitado en Paso a Paso. La frase, corta, contundente, sencilla. Un niño no es sino una historia que lo antecede. Ya volvemos a Paso a Paso.